Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, estamos de nueva cuenta en otra añoranza de electricistas para presentar a ustedes pues otro lunes más de esta historia que poco a poco hemos estado contando del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dos cosas antes de iniciar el tema de hoy. El primero es que la vez pasada que estuvimos leyendo el artículo del compañero donde criticaba el estatuto del ESME, por cierto, donde criticaba que había una contradicción, sobre todo con un artículo, y tratábamos de demostrar que el compañero en realidad estaba confundido, que tenía en su conocimiento en realidad todos los mitos que se le han atribuido a los comunistas, y como que nadie puede tener cosas en su casa y que todo es propiedad del gobierno del Estado. Incluso en alguna parte, como dijimos, decía que ya las mujeres podían hacer trabajo de riesgo, pesado, fuerte. Una crítica muy machista al trabajo de las mujeres, así como criticando esa capacidad liberadora que tienen las mujeres. Y lo que más se olvida es el tipo de conocimiento que se tiene acerca del socialismo, y critica que diga que se hace que en la revista se va a tratar los problemas o los temas genuinamente socialistas. Y bueno, no me alcanzó el tiempo y solo me faltaba afirmar lo siguiente. En el ESME, bueno, primero en México, en esos años, había un gran debate acerca del socialismo, del marxismo y de la ideología y la postura política que los trabajadores deberían tener en la sociedad mexicana donde vivíamos. El debate muy fuerte que hubo en los años 30, en especial a partir de 1935, con la fundación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, después con la fundación de la CTM, el debate de los estatutos, la misma discusión que se tuvo para reformar los estatutos en 1935, donde justo el tema del socialismo estuvo brillando en toda la Asamblea Legislativa, en toda la Asamblea General de Estatutos, todavía no se le llamaba legislativa. Estuvo el debate centrado en eso. ¿Tienen que ser los obreros socialistas o no? Y la perspectiva generalizada era que, por supuesto, un sindicato que defiende los intereses de los trabajadores, una organización como el Comité Nacional de Defensa Proletaria, tenían que ser socialistas. Y el artículo de referencia que quiere criticar y que dice que es totalitario, por supuesto no lo es. Incluso, y esto es lo que nos faltó resaltar, precisamente la palabra genuinamente socialista lleva ya una crítica fuerte, sólida, a las condiciones en que en la URSS se estaba desarrollando el socialismo. Había ya muchas críticas al socialismo real, como se le llegó a conocer tiempo después, a la política que se estaba aplicando en la URSS, y por supuesto que el debate que más trajo a discusión el tipo de socialismo genuino que se estaba desarrollando
en la Unión Soviética fue la persecución y el exilio de Trotsky. Entonces es fundamental el saber que hay gente trotskista, una parte fundamental del socialismo ruso, que están siendo perseguidos por el partido dominante, por la corriente política dominante que estaba enraizada en Stalin. En México, por supuesto, se dio un gran debate a este respecto. El Partido Comunista y una corriente muy fuerte que estaba jefaturada, dirigida o coordinada por David Alfaro Siqueiros, y curiosamente a contraparte, otro pintor igual de famoso, estaba en el propio debate, ¿no? Con Frida Kahlo, desde Coyoacán, que justo es con Diego Rivera cuando llega Trotsky a instalarse porque le ofrecen su casa para exiliarse ahí, y el debate, sobre todo en los periódicos, se fortaleció muchísimo. Entonces, el artículo en cuestión dice: se escriban de contenido genuinamente socialista, es decir, no el que se está practicando por la corriente estalinista, sino el otro. Y para no quererle poner nombre, porque el debate seguía fuerte, por lo menos dijeron no ese, sino uno genuinamente socialista. Y entonces lo que hay que resaltar es este tipo de situaciones que no me dio tiempo de resaltar y que por tanto, como decía yo, vamos a seguir comentando este tipo de artículos, esta formación política, para que lleguemos a esta parte. Va a haber, les decía yo que en este número de la revista que estamos sacando el artículo del compañero, aparece en la primera parte de un artículo sobre teoría sindical de Lombardo Toledano, y después en el siguiente número sigue otro artículo de Lombardo Toledano. Bien, sin embargo, pues está mucha discusión. Yo les había comentado ya que Vicente Lombardo Toledano era el marxista oficial mexicano, que incluso en la Unión Soviética se le reconocía más a él, a Lombardo Toledano, que nunca fue del Partido Comunista, como el promotor, el enviado, el marxista aceptado en la URSS por el Partido Comunista Soviético, en lugar de a los representantes del Partido Comunista Mexicano. En ese sentido, el debate en México era muy fuerte. El Partido Comunista sí tenía algunas posiciones políticas importantes, y después esto va a resaltar mucho, ya lo comentaremos cuando se funda la ZM, pero el debate principal que se da en México es precisamente cuando se va a fundar la ZM. En la narración de los artículos de Lombardo Toledano que vamos a leer, pues ya seguramente el año que entra, pues vamos a tomar en cuenta esta consideración, porque él tiene una particular forma de interpretar la realidad política mexicana, tiene una forma particular de interpretar el capitalismo en México que difiere mucho con otras interpretaciones, y entonces se caracteriza de una manera particular. Y cuando la fundación de CTM, los comunistas estaban muy bien caracterizados, y justamente por una discrepancia con el Sindicato Mexicano de Electricistas, salta a la palestra la discusión y empieza después de esto un ataque, primero digamos casi que en secreto contra los comunistas, hasta convertirse una franca política de exclusión de los comunistas hasta llegar a 1937. En fin, solo quiero resaltar que la redacción de este artículo de cómo deben describirse en Lux el genuinamente socialista tiene en su redacción una fuerte crítica al estalinismo, que acá en México solo en discusiones particulares se llegó
a reconocer esto. Para los años 40, una década después, el propio Vicente Lombardo Toledano convocó a una reunión nacional que se llamó Mesa de Discusión de los Marxistas Mexicanos, que en alguna próxima ocasión seguramente podremos aclarar estas perspectivas políticas e ideológicas del marxismo en México, a la que convocó Vicente Lombardo Toledano. De nueva cuenta, quien más convoca y hace y resaltan los comentarios acerca de esto. Bueno, esta primera parte para tratar de ubicar el asunto de la añoranza pasada. Veamos ahora la segunda parte. Bueno, la segunda parte, que voy a solo referirme brevemente a ella, y lo que quiero resaltar, solo porque es la fecha y porque se nos va a acabar el año, y preferiré hacer en enero un programa dedicado al aniversario del sindicato. Este 14 de diciembre el ESME cumple 106 años. No podemos pasar por alto, solo quiero mencionarlo. Y lo que va, bueno, rápido hago la mención que quiero señalarles para que se note, lo voy a hacer con calma y en detalle. Solo quiero mencionarles que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero quiero señalarles esta situación. A nivel nacional, la Revolución Mexicana está en un debate aparentemente para resolver la guerra civil. Se va a acabar. Se reúnen a convocatoria primero y expresamente de Carranza todas las fuerzas revolucionarias. Inicia la convención en México, pero por alguna razón se cambia a Aguascalientes y se va a llamar por eso la Convención de Aguascalientes, donde van a llegar todas las fuerzas revolucionarias, especialmente las más fuertes. Ya se está derrotando, bueno, ya se derrotó a Huerta, el ejército federal de la dictadura primero de Porfirio Díaz y luego de la dictadura de Huerta ha sido vencido, el asesino de Francisco I. Madero, y ese ejército federal ha sido destruido, y por lo mismo se llegó un momento a pensar que la guerra podía terminarse. Entonces, a petición de las fuerzas carrancistas, que ya se llamaban constitucionalistas, de suyo siempre el propio Carranza las llamó así, se convocan y entonces se reúnen en la Convención de Aguascalientes. Y faltaba que allá llegaran los zapatistas. Los primeros días hay, bueno, desde antes hay un poco de debate, se discute, finalmente se logra que salga una comisión a invitar a los zapatistas para que estén presentes, para que de verdad hubiera un consenso, un debate de todas las fuerzas revolucionarias, con la idea, insisto, de que se unifiquen, se llegue a un consenso y que los acuerdos que salgan de ahí permiten llegar a la paz, a la construcción de un nuevo Estado, de una nueva república, con esas bases que iban a surgir de ahí. Digamos, no se llamó fundacional, no se llamó constituyente, pero era la gran convención y se llegaban a acuerdos. Las bases elementales del gran acuerdo iba a ser: salen unas normas determinadas de la convención, sale un consenso, todos los militares van a renunciar, especialmente dos, que eran los más fuertes en ese tiempo. Villa, la división del norte, era gracias a la división del norte se logra la derrota de Victoriano Huerta, y los constitucionalistas Villa y Carranza van a renunciar, se va a nombrar un presidente provisional, y ese presidente de la Convención de Aguascalientes va a convocar a elecciones para que entonces sí se elija un presidente nuevo de las fuerzas revolucionarias. Cuando llegan los zapatistas a la convención, resulta que lo primero que logran los zapatistas es que se apruebe el plan de Ayala como el programa mínimo de la Revolución Mexicana. Y eso no le parece a Carranza, en nada, en absoluto.
Entonces, todavía no terminan de discutirse. Las fuerzas carrancistas, en especial en realidad Carranza y algunos de sus jefes, dejan a sus representantes discutiendo en Aguascalientes y ellos se van a la Ciudad de México, pero el criterio ya era: no vamos a aceptar. Les voy a leer próximamente, el año que entra, el 2021, la carta donde especifica Carranza por qué no le va a hacer caso a la convención. Entonces llega a la Ciudad de México en octubre, como todos sabemos. Por cierto, incauta, hay una huelga de tranviarios, incauta la empresa y deja de administración a uno de sus generales. ¿Sí? Terminan los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, vienen Villa y Zapata hacia la capital, pero como ya Carranza dijo que no quiere saber nada de la convención y que por tanto no va a renunciar, se va hacia Veracruz y va a nombrar a Jalapa como la capital de México, quitándole ese título, ese nombre al Distrito Federal, a la capital. Bueno, a lo que voy es esto: llegan hacia diciembre, inicios de diciembre, 3, 4 y 5 a la capital, los zapatistas y los villistas. Se van a reunir en Xochimilco, va a haber una cosa que se va a llamar el Pacto de Xochimilco. A lo que voy es, de los últimos días de noviembre y las primeras semanas de diciembre, las fuerzas convencionistas, es decir, la División del Norte y el Ejército Liberador del Sur, están en la capital. Van a desfilar el día 8, van a reunirse en Palacio Nacional y a lo que voy es esto: esta es la semana, esta es la quincena donde los del ESME, los obreros electricistas, junto con los telefonistas, bueno, sobre todo los electricistas, se están reuniendo en casa de algunos compañeros para discutir qué es lo que quieren formar: una mutualidad, un sindicato, una cooperativa, precisamente cuando están en Xochimilco los zapatistas, cuando se van a reunir con los villistas en el mismo Xochimilco. Villa llega por el norte, por Azcapotzalco, por Tacuba, por allí está, y Zapata está en Xochimilco, se van a reunir. Y justo, esto es lo que quiero resaltar, justo en esta semana de reunión de las fuerzas zapatistas y villistas, los electricistas se están reuniendo en casa de unos compañeros en la Doctores, se van a reunir en la subestación La Nana. La quincena que llegan a la capital es las fuerzas de Villa Zapata, es la quincena donde los electricistas se reúnen, discuten, alegan, promueven, dicen. Bien, esto es lo que quería señalar y por supuesto estamos festejando los 106 años del Sindicato Mexicano de Electricistas y los 100 años de la Revolución Mexicana, en especial Villa Zapata, en Xochimilco y la capital. Semana y días donde los del ESME definen a su sindicato. Bueno, el tema de hoy en realidad va a tratar de cómo finalmente los propios del ESME se han estado siempre han optado por la democracia, por la discusión, por el análisis, por el debate. No sé por qué razón han sido muy organizados, a veces sin documentos, o sea, sin estatutos, sin reglamentos, pero han estado organizados. Entonces, hay un documento que en lo particular un día vamos a discutir, que a mí en lo personal no me agrada mucho, que es el reglamento de trabajo, porque yo digo, ya hay un contrato colectivo donde se definen las cosas y le agregan en los años 30, 36, 37, creo 37, esa discusión. Muchos trabajadores desde entonces y todavía en los años recientes, a fines del siglo pasado, inicios del
del 2000, pero en especial a fines del siglo pasado, adoran ese documento. Yo en lo personal no le veo ni siquiera necesidad de que existas, porque digo yo que todo reglamento limita las formas como una ley, o sea, la Constitución dice una cosa y se aplica una ley. Por ejemplo, el artículo 123 constitucional es más amplio, más detallado, tiene más derechos, no tiene limitaciones y sin embargo la Ley Federal del Trabajo, que se supone pone en orden, reglamenta las características y la aplicación del artículo 123 constitucional, es limitativa. La ley es limitativa y todas las leyes o reglamentos que derivan de la Ley Federal del Trabajo siempre son más limitativas que la propia ley. Bueno, el reglamento interior de trabajo para mí es un asunto limitativo. Es más libre y abierto el contrato colectivo de trabajo, ya se fijan las funciones que debe de tenerse ahí. Sin embargo, en 1937 crearon el Reglamento Interior de Trabajo pactado entre el ESME y la Compañía de Luz. Bueno, un día discutiremos de este. Surge en esa época. Y este documento que les voy a leer surge también en esos años. Se llama el Reglamento de Plenos. Me imagino yo que en 35, 36, 37 hubo una influencia, una determinación por tratar de reglamentar todo, por poner orden por escrito a todos los asuntos del ESME, que por un lado dice uno, bueno, está bien, pero por el otro hay que checar Entonces lo que vamos a leer, que yo sepa de toda la vida, este reglamento, este reglamento ha estado vigente y muchos lo quieren, el reglamento de plenos, que dice lo siguiente. 1. Integración. Los plenos están integrados por los miembros del Comité Central, por las comisiones autónomas y, oigan esto, por el Consejo Superior. Sinceramente yo desconozco, espero que nos lo aclare más adelante, creo que no lo hace, pero dice por el Consejo Superior. Y desconozco, no sé si por encima de los miembros del comité hay una especie de miembros, no sé si hay exmiembros del Comité Central convertidos en Consejo Superior. No creo tampoco que se refiera al Consejo Superior de la Cooperativa, pero más adelante con calma veremos si aparece y nos quedaremos con la duda, o tendremos que hacer una pesquisa en cuanto la pandemia nos permita de este debate del reglamento, donde seguramente en las asambleas indica que es el Consejo Superior. Bueno, el Pleno está constituido por los miembros del Comité Central, por los miembros de las comisiones autónomas y por los del Consejo Superior, es decir, todos los directivos, toda la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas. 2. Asistencia. Los miembros del comité y a lo menos uno de cada una de las comisiones designado por ellas tendrá la obligación de asistir a los plenos. Los del Consejo tendrán derecho, pero no obligación, de asistir. Podrán también asistir otras personas a quien el Pleno pueda llamar. Es decir, solo es para el cuerpo directivo del ESME y alguno que otro invitado. Entonces queda claro que es un formato de dirección. Por supuesto, bueno, ahorita vamos a ver de qué tratan las reuniones de los plenos, pero ya todo el mundo entiende que la dirección, todos los integrantes del Comité Central y comisiones autónomas se reúnen para discutir los asuntos más importantes, la política a seguir o las discusiones
relevantes que en un caso dado pueden estar surgiendo. Bueno, los miembros que tienen obligación de asistir a los plenos deberán permanecer en el local en que se efectúen hasta que se agote el último punto de la orden del día. Es decir, los que por obligación deben estarán hasta el final, salvo casos particulares en que el pleno expresamente lo acuerde de otro modo. Es decir, si van a mandar a alguien a hacer una tarea, se puede retirar. Entre tanto, no. Los miembros que no tienen obligación de asistir y asistan podrán retirarse si lo desean, al terminar cualquiera de los puntos de la orden del día. Las personas llamadas ocasionalmente permanecerán en el pleno durante el tiempo en que éste lo acuerde. Es raro esta parte del reglamento. Tienen que estar los que tienen que estar y punto. No se puede ir nadie, excepto los que no tienen obligación, pero pues ya dijeron que todos. Y las personas que inviten, seguramente un representante, a un miembro de la Comisión de Educación o de Organización, a un invitado que conozca de un tema, lo van a invitar y seguramente va a estar mientras se discuta el tema al que lo invitaron. Y antes de seguramente que las votaciones se sucedan, se va a retirar o le van a agradecer que haya asistido y seguirá. Prioridad, artículo 3. La obligación de asistir puntualmente a los plenos tiene prioridad sobre la atención de cualesquiera de otros asuntos sindicales, salvo acuerdo expreso del secretario general o de la mayoría de los miembros de la comisión de que se trate respectivamente. Volvemos al punto anterior, todos tienen obligación de ir, todos tienen que estar durante toda la discusión, y para todos los que tienen obligación de asistir es prioritario estar en el pleno, excepto, volvemos al asunto, si tienen una tarea, entonces lo van a mandar a cumplir la tarea. Cuarto, celebración. Los plenos ordinarios se efectuarán en el domicilio social del sindicato todos los martes hábiles a la hora que acuerde el secretario general. Aquí un punto notorio, evidente por la época, ¿no? Durante mucho tiempo, ninguno de los miembros del Comité Central de cualquier representación, por supuesto las divisiones, ninguno de los secretarios o subsecretarios tenía el día con licencia para estar a cualquier hora del día. Todos cumplían primero su jornada de trabajo, todos, del secretario general hasta el último comisionado, ¿no?, de Hacienda, de Justicia. Todos tenían que cumplir su jornada de trabajo. Poco a poco, por ejemplo, uno de los primeros cargos va a ser el secretario general, en que se le va a otorgar la jornada para que ya no vaya a trabajar y pueda dedicarse completo a las actividades sindicales, a las actividades políticas y administrativas de nivel general. Pero toda esta época, hasta muy entradas las fechas, luego ya les diré cómo se fueron ganando estas licencias sindicales para los cargos, pero todavía, por ejemplo, en este siglo XXI, había en ciertas divisiones esa ausencia de que hubiera en todas las divisiones, por ejemplo, 15, 20 cargos. Según la cantidad de miembros de cada división sindical, se elegían unos 5 o 4 secretarios, o se podía ampliar a 8 y con licencia y goce de salario. Todos los representantes departamentales durante mucho tiempo nunca gozaron de licencia con goce de salario. Entonces, esta celebración de los plenos que dice aquí los martes a la hora que indique el secretario general, por supuesto, van a ser en la tarde después de la jornada de trabajo, ¿no? Dice, los plenos extraordinarios se efectuarán en el lugar, día y hora en que el secretario general o en su defecto 5 miembros del Comité Central los convoquen
avisando a los demás integrantes del Pleno con con una anticipación mínima de 3 horas. Bien, entonces ya se sabe, todos los martes a la hora, seguramente siempre van a ser en la tarde. Recordemos también, por cierto, que las asambleas en esta época en que se aprueba este reglamento de plenos eran cada 8 días. Entonces solía ser que las asambleas generales ordinarias de cada semana eran jueves o viernes, por tanto el martes era pleno, se acordaba seguramente qué asuntos se tratarían en la asamblea o bien de la asamblea anterior qué asuntos habían quedado pendientes. Entonces, insisto, los del ESME, los electricistas siempre han sido muy organizados y saben cómo ir calibrando su organización. Y recordemos, esta labor tanto de los representantes como del Comité Central es por militancia sindical. No tienen permisos, no se les paga y tienen que dedicarse por conciencia a los trabajos sindicales. Quinto, quórum. Es quórum suficiente para la celebración del Pleno la presencia de las 2/3 partes de los miembros del Comité Central, incluyendo entre ellos al secretario general o en ausencia de este, el sustituto que nombren los asistentes. Bueno, es llamativo, por supuesto, que en este caso digan pues lo que nos están indicando aquí. El quórum, ¿no? Que significa, pues en realidad los comités de aquella época eran pequeños, 9 más 3 y 3 de las comisiones autónomas eran muy pocos. Y ya, pues propiamente tenían que asistir 3/4 partes, son todos. Bueno, casi todos. Ese es el quórum. Y si no ha llegado el secretario general porque seguramente tiene otra actividad, entonces los que lleguen se van a poner de acuerdo quién va a presidir la reunión. Tolerancia. Se concede a los integrantes del Pleno que tengan obligación de asistir una tolerancia de 10 minutos para presentarse al mismo, pasada lo cual los faltantes quedarán sujetos a sanción, salvo que justifiquen la causa de su demora. Volvemos a lo mismo. Lo hacen por militancia, lo hacen por conciencia, pero su derecho de conciencia, su participación y militancia tiene que ser organizada y completa. 10 minutos o serían castigados. Bueno, estimados compañeros, nos quedamos, leeré el último y continuaremos la semana próxima. El artículo 7, firma. Todos los asistentes al Pleno firmarán la lista en poder del secretario de actas, anotando la hora en que se presenten. El secretario de actas vigilará que esta anotación sea de manera correcta, es decir, para fijar la sanción y para que lleguen a tiempo, para que todos cumplan, ¿no? Entonces es muy importante este asunto, organizando, insisto, pero tenemos que recordar que todo era gracias a la militancia. Bueno, se nos acabó esta añoranza, nos veremos en la próxima añoranza de electricistas, quizá nos veamos todavía este año, probablemente hasta el 2021, así es que se enterarán a través de los avisos pertinentes de Radio ESME o simplemente porque nos vamos a ver hasta el 2021. Que les vaya bien, que los reyes les traigan sus juguetitos, que festejen grandemente o hayan festejado ya el aniversario 106 del Sindicato Mexicano de Electricistas y los primeros años de la cooperativa LF del Centro. Como saben, todos socios de la cooperativa y trabajadores en Fénix son todos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas
que el 14 de diciembre de 1914 inició a trabajar y que este año, 14 de diciembre de 2020, cumplió 106 años. Hasta la próxima, añoranza de electricistas. Nos vemos.